Amados hermanos, Dios les bendiga, reciban en el nombre de nuestro Señor Jesucristo bendiciones todos ustedes. Bueno, pues muy emocionados, ¿verdad? Porque el día de hoy comenzamos nuestras células aquí en Paso del Macho y con la autorización de nuestro pastor, el pastor Joel, estoy tratando de compartirles un poquito esta información, estas diapositivas que también van a estar en el grupo, las diapositivas para lo que vendría siendo pues la célula del día de hoy o lo que pudiéramos compartir el día de hoy con las personas que yo sé que el Señor va a llevar, ¿verdad?, a cada una de las células que hoy se activan. Y bueno, pues es importante todo esto y quisiera irte platicando la forma en la que podríamos compartir este estudio. Hay que recordar y recordar muchísimo y entenderlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis amados, que como estamos haciendo un nivel de evangelismo y como sabemos que aquí en Paso del Macho, ¿verdad?, pues hay muchas cosas ahí que el enemigo ha venido haciendo y hay muros que ha levantado para que la gente no conozca de Jesucristo, y uno de ellos, recordemos que es la religiosidad. Por lo tanto, hay que estar entendidos todos juntos que pues necesitamos también tener, por las primeras veces que estamos hablándole a alguien, un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, un lenguaje donde la persona nos pueda entender, porque a veces nos volvemos un poquito religiosos, ¿verdad? Al compartirle a la persona por primera vez, le decimos amén, gloria a Dios y cosas así que de repente pues son nuestros lenguajes que el Señor a través del Espíritu Santo ha puesto en nosotros, pero ellos, como apenas están aprendiendo, a veces pues también como que les cuesta entender, o eso nos trae calificativos, ¿verdad?, que pudieran, más allá de unirnos, pues tal vez a lo mejor separarnos de las personas nuevas. Por lo tanto, mi amado hermano, el primer consejo que quiero darte en el nombre del Señor Jesucristo es que usemos un lenguaje fluido y un lenguaje sencillo de entender. Y bueno, consideramos que es importante que en este primer tema podamos hablar acerca de nuestra identidad. Que, número uno, entender que nuestra identidad está en Cristo. Pero para que podamos hablar acerca de la identidad, porque tú sabes, ¿verdad?, que la Biblia dice que nosotros somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que todas, absolutamente todas las cosas son hechas nuevas a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, mira, viene la segunda diapositiva donde nos habla acerca de identidad, seguridad y certeza. Y aquí es donde le vamos a tratar, ¿verdad?, de explicar a las personas nuevas que nos acompañen, a las nuevas almas. Necesitamos explicarles que nosotros el día de hoy vamos a aprender acerca de identidad, de seguridad y de certeza. Y podrías ponerle un ejemplo básico, por ejemplo, identidad. ¿Qué es lo que a ti te da identidad como mexicano? ¿Qué es lo que a ti te da identidad como de lo que eres hoy en tu nacionalidad? Pues definitivamente pues el acta de nacimiento, ¿verdad?, o tu credencial de elector. Entonces, esa es tu identidad. Tu identidad es que eres mexicano, pero no siempre andas cargando tu acta de nacimiento, y sin embargo puedes transitar por este país, por este municipio, con la seguridad de que no te va a pasar absolutamente nada y no te van a llevar a Centroamérica, porque tienes la seguridad, aunque no llevas el papel, pero hay una seguridad de que eres mexicano. Y por lo tanto existe después de la seguridad una certeza, es decir, que has creído completamente que eres mexicano y por lo tanto pues tú puedas andar. Yo muchas veces he caminado, ¿verdad?, y he ido a algunas ciudades y hasta he sido irresponsable porque no llevo ni mi credencial de lector, pero feliz creyendo que es parte, ¿verdad?, de la nación donde el Señor nos ha puesto. Entonces, mira, cuando las personas salgan de esta o estés en esta diapositiva, tienes que informarles y decirles, ¿verdad?, hablarles acerca de la identidad, de la seguridad y la certeza. Fíjate, para empezar, les podemos dar identidad y seguridad, pero necesitamos primero escalar al primer paso. Es decir, que ellos estén seguros de que su palabra es fiel. ¿Sí me explico? O sea, decirles, por ejemplo, mira, yo podré venirte a decir muchas palabras, muchas cosas, pero si yo no estoy usando la Biblia, si yo no te enseño la Biblia, yo no podría
o tú no tendrías la seguridad de que te estoy hablando verdad. Entonces, tratar, ¿verdad?, desde el principio de hacerle entender a las personas que están recibiendo este estudio que si no está escrito en la Biblia, no lo crean. Esto nos va a ayudar muchísimo porque después podríamos, a lo mejor como son personas nuevas, después podríamos tener algunos ataques, ¿verdad? Puede venir a alguien y todo, pero si tú te afianzas y afianzas a los nuevos a que la seguridad está en la palabra de Dios, en la Biblia y no en lo que la persona dice, entonces tendremos la seguridad que el Espíritu Santo nos va a apoyar y nos va a ayudar. Por eso es importante que les hagamos entender, ¿verdad?, que la Biblia fue inspirada por Dios, no es inspirada por ningún ser humano y por lo tanto si es palabra de Dios, yo le creo. Segundo punto, tenemos unos versículos donde nos podemos apoyar, por ejemplo, Hebreos capítulo 4, verso 12, donde dice que la palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas, los huesos y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Entonces, esto nos podría dar seguridad y certeza de que la palabra de Dios es viva, de que la palabra de Dios es poderosa. Y entonces puedes decirle ahí a los hermanos, ¿verdad? A ver, vamos a repetir, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es poderosa. Cuando ellos puedan entender que es lo que dice Hebreos 4:12, entonces comenzaremos a tener más seguridad en la palabra. Y otro versículo que nos respalda en esto es 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17, que ese ya tú lo sabes, ¿verdad? Que dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Por ejemplo, aquí cabría el punto de decir que toda escritura es inspirada por Dios. Aquí te lo encerré. Entonces, si es inspirada por Dios, definitivamente no, si no tiene inspiración del hombre, nosotros por eso creemos en la escritura, porque es inspirada por Dios. Y además de que dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y fíjate que aquí me gustaría que pudieras a lo mejor también usar la versión PDT, porque la versión PDT habla un poquito más claro en ese sentido. Porque fíjate que en la versión PDT dice de la siguiente manera, te lo estoy buscando rapidísimo. Dice que la palabra de Dios, si tú tuvieras una versión PDT, estaría muy bien ahí que pudiéramos encontrar, ¿verdad? Porque dice, mira cómo dice, no lo puse aquí en la diapositiva, pero dice de la siguiente manera. Dice, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. Entonces eso nos respaldaría mucho, ¿verdad? Para que el nuevo creyente crea firmemente que la escritura es un mensaje enviado por Dios. Dice, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Interesante lo que dice ahí, porque dice que la Biblia nos enseña cómo vivir de la forma en la que Dios quiere, porque obviamente hay cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es como yo quiero vivir y otra cosa es como lo que Dios quiere. Yo sé que ahí te va a inspirar el Espíritu Santo para sacarle, ¿verdad?, ahí mucha información y puedas transmitir este versículo y esta parte ahí a los hermanos nuevos. Entonces, continuamos. Entonces, la pregunta que le puedes hacer ahí a ellos es, ¿le creemos verdaderamente a su palabra? Y ya, no sé, les puedes decir, levanten las manos si usted le cree. Y esa parte, ¿verdad?, es importante porque, como les decía el domingo, desde que estamos en esta cobertura, yo creo firmemente que el Espíritu Santo nos ayuda y nos usa, ¿verdad?, con los actos proféticos. Entonces, si la persona nueva está levantando su mano y está diciendo, yo le creo a la palabra, pues que el Espíritu Santo selle lo que está diciendo y que sea una forma de un acto profético, ¿verdad?, levantar la manita y decir, sí, yo le creo. Entonces, por eso es importante que le preguntes, ¿le crees a su palabra?
Si le creen, entonces pues avancemos. Ahora, aquí viene algo interesante. Vamos a conocer, por ejemplo, hay una pregunta que hay en este estudio. ¿Quién creó la vida y es la luz para la gente? Y para ello nos vamos a apoyar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el verso 1 al 5. Dice así: antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Aquí quiero que por favor enfatices mucho esto. Mira lo que te voy a subrayar. La palabra. La palabra. En otras versiones dice verbo. Es igual. Sí, pero lo que me llama la atención y lo que yo quisiera que aquí le dijeras a los nuevos convertidos es que mira, la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dice que estaba allí con Dios en el comienzo y que todo se hizo por aquel que es la palabra. Entonces, sin él, dice, nada se habría hecho. En él estaba la vida y esa vida era la luz de los seres humanos. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es la intención que se tiene con preguntar quién creó la vida y es la luz para la gente? Primero, entender esta parte que te decía, mira, porque aquí dice que la palabra estaba con Dios y era Dios. Por lo tanto, entender que la palabra es Dios, que el verbo es Dios. Esa es la primer parte importantísima. ¿Quién creó la vida y es la luz para el mundo? Se vuelve a hacer la pregunta y aquí ya está más resaltado. La palabra estaba con Dios y era Dios. Todo se hizo por aquel que es la palabra. En él estaba la vida y esa vida es la luz para los seres humanos. Por lo tanto, ¿quién creó la vida y es la luz para la gente? La palabra. Y la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Y quién es la palabra? Tú sabes que si sigues estudiando el Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que dice ahí, y la palabra se hizo carne, ¿verdad? Por lo tanto, quisiéramos, ¿verdad?, llevar al nuevo creyente a entender que esta parte que habla la Biblia de Juan, de que desde el principio ya existía la palabra, es el mismo Jesús, nada más que ahí todavía no había nacido como en carne, por lo tanto no lleva ese nombre, pero Jesús ya existía. Y aquí es donde tú puedes afirmarles, ¿verdad?, algo básico de nosotros, que nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces el hecho de separar el Hijo del Padre y del Espíritu Santo, pues entonces podríamos decir que nosotros no creemos en tres dioses, sino en uno solo. Y por lo tanto la Biblia dice que desde el principio ya estaba ahí Jesús. Y aquí viene algo interesante, que es finalmente nuestra identidad, nuestra seguridad y nuestra certeza. Y la pregunta es, ¿Jesús es Dios? ¿Por qué creo que es importante preguntar esta parte y que a nuestros nuevos creyentes les quede claro esta parte? Porque muchos de ellos, por ejemplo, los testigos de Jehová, tú sabes que no creen que Jesús es Dios. Y de esa manera, por ejemplo, vete a los musulmanes, consideran a Dios, consideran a Jesús, por supuesto que consideran a Jesús como un profeta, pero no, ellos dicen que Jesús no es Dios. Pero nosotros los cristianos, nosotros los que hemos nacido de nuevo, necesitamos creer verdaderamente que Jesús es Dios. Y aquí quiero tomar un poquito lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 3. Porque mira, ahí puedes llevar al nuevo creyente a lo siguiente, lo que piensa la gente de Jesús. Y aquí en Mateo 16 hay un ejemplo clarísimo, ¿verdad? Dice que cuando Jesús vino a la región de Cesarea, les preguntó a sus seguidores, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Entonces dice que ellos contestaron, unos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres Jeremías o uno de los profetas. Mira, y aquí puedes hacer esa parte, ¿verdad?, de llevar al nuevo creyente a entender que mucha gente afuera piensa que Jesús es un profeta, piensa que Jesús es un maestro nada más. Por ejemplo, lo que nuestro pastor nos compartía el domingo, ¿verdad? Todos los discípulos le decían al Señor Jesús, Señor.
Y este Judas no le decía Señor, le decía Rabí, que significa maestro. Por lo tanto, en Judas no había el clic en su corazón de que efectivamente era el Señor, de que era Dios. ¿Sí me explico? Entonces, esta parte creo que es importante, porque si nosotros ponemos a Jesús como profeta nada más, entonces estamos hablando que solo es un ser humano y no le estamos dando el grado de Dios. No sé si se entiende aquí esta diapositiva, pero necesitamos que el nuevo creyente comprenda esta parte. ¿Y dónde podemos saber eso? Por aquí donde la palabra de Dios nos confronta en Mateo 16:15, que dice: lo que dices tú de Jesús. Porque si tú sigues leyendo Mateo 16, dice que Jesús les dijo: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Entonces Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Mi hermano le dijo: tú eres el Mesías. Por lo tanto le estaba diciendo: tú eres el ungido. Tú eres aquel que estábamos esperando, tú eres el Hijo de Dios. Y tal vez lo tomas muy a la ligera, porque hoy decimos todos los cristianos nos consideramos hijos de Dios, ¿verdad? Pero en ese momento, mi hermano, era muy importante lo que estaba diciendo Pedrito, porque Pedrito estaba diciendo: eres el Hijo del Dios viviente. Y quiero aquí, si se me permite, hacer una comparación un poco burda, ¿verdad? Y siempre les digo, por ejemplo, el león en especie, hablemos de especie, el león tiene leones, ¿sí me explico? El tigre tiene tigres, ¿sí? Tiene tigritos. Ahora, el ser humano tiene humanos. Aunque nosotros digamos somos hijos de Dios, pero adoptados. Pero en este caso, el decir eres el Hijo del Dios viviente significa efectivamente que Jesús es Dios. Por lo tanto, mi amado hermano, le vuelves a hacer la pregunta al nuevo creyente: ¿es Jesús Dios? Y aquí lo que luego estuvimos usando en el estudio, es que efectivamente Jesús es Dios, porque así lo dice la Biblia, porque Jesús estuvo desde el principio, la palabra se hizo carne. ¿Sí me explico? Entonces, mi hermano, ¿sabes aquí en este intermedio qué es lo que usamos la canción, la alabanza la de la mesa, la de reconocerán que Jesús es Dios. Y mira, mi hermanito, por ejemplo, en estos estudios que hemos tenido ahorita, yo veo en la cara de los nuevos creyentes como ¿entienden por qué cantamos eso? Entonces ahí podrías también usar tú esta parte, ¿verdad? Es un consejo. Al final, la célula, yo sé que el Espíritu Santo te va a mover y te va a usar pero esto solo es un consejo, ¿verdad? Podrías usarlo también así, porque nosotros aquí usamos esa, ¿verdad? Reconocerán que Jesús es Dios, toda lengua le confesará. Qué bonito. Y entonces ahí empiezan todos a aplaudir, mi hermano. Y les preguntas: entonces Jesús es Dios, y todos levantan su mano derecha y dicen: amén, sí, Jesús es Dios. ¿Y qué crees? Pues allá estaríamos prácticamente avanzando en nuestra identidad, en nuestra certeza y en nuestra seguridad de que Jesús es Dios. Ahora, viene algo interesante. Entonces les dices: ¿todos somos hijos de Dios? A mí me ha pasado que te contestan no, que sí. Y yo lo que les digo ahí es que ¿saben qué? ¿Saben qué? Allá afuera el mundo dice que si repites una mentira 7 veces, al rato se vuelve verdad. Entonces nos han educado que todo mundo es hijo de Dios, pero vamos, si tú dijiste, aquí escucha mi hermano, porque aquí lo llevas a la certeza y a la seguridad de lo que aprendimos en este mismo estudio. Si tú dijiste que la Biblia dice la verdad, entonces vamos a saber con la Biblia, porque no es lo que yo pienso, sino es lo que dice la Biblia. Y dice esta pregunta: ¿todos somos hijos de Dios? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, mi hermano, otra vez, todos somos hijos de Dios, y entonces verás cómo ahí la luz del evangelio va a brillar y te van a decir: no todos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer
para tener el derecho de ser hijo de Dios. Dice Juan 1:12, a los que le aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho, pero solamente a los que aceptan y creen en él. Entonces, ¿aceptar qué? Aceptar que Jesús es Dios. Esa es parte fundamental de nuestra identidad. ¿Y creer qué? Creyeron, dice, a los que creyeron en él, es decir, que le tienen fe, que le creen a lo que él dice. Por eso es que, ¿crees esto? Tú le puedes decir ahí, viene esta diapositiva que dice, ¿crees tú esto? ¿Crees que Jesús es Dios? Y entonces estás aceptando que Jesús es Dios. Porque muchos no aceptan que Jesús es Dios. Muchos le tienen fe a Jesús, pero no han aceptado que Jesús es Dios. O sea, ¿qué diferencia hay entre esa parte? De verdad. Entonces muchos han aceptado muchos han creído, pero es importante aceptar que Jesús es Dios y por supuesto creer en Él, tenerle fe. Entonces ahí es donde comienza esta parte tan hermosa, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo comienza a tocar a nuestros hermanitos nuevos y efectivamente en su corazón comienzan a creer que Jesús es Dios y comienzan a tener fe en Jesucristo, mi hermano. Entonces es un tema cortito, pero nos lleva a la identidad. Nos lleva a entender desde el principio, ¿verdad?, que Jesús es Dios. Y esa parte, esta parte de estas diapositivas apenas es el primer tema, porque continúa, necesitamos saber qué hizo Dios, qué hizo Jesús por nosotros, ¿verdad?, para que le vayamos tomando amor. Pero mientras tanto, qué importante saber que Jesús es Dios, qué importante saber que creemos en que la palabra escrita, que lo que está escrito en la Biblia es inspirado por Dios y nos ayuda a entender nuestra vida de una manera mejor. Si el nuevo creyente comienza creyendo en eso, mi amado hermano, creo que el Espíritu Santo estaría haciendo cosas grandes aquí en nuestro Paso del Macho. Así es que yo le agradezco muchísimo al Señor, ¿verdad?, primeramente, y luego a mi pastor, el que me dé esta oportunidad de compartirte así de rapidito este estudio. Es corto, pero yo creo que si lo llegamos a compartir y logramos, ¿verdad?, entender esta parte juntos, que el nuevo cristiano, el nuevo creyente debe de entender esta parte, entonces, mi hermano, creo firmemente que tú y yo estaríamos capacitando a cristianos verdaderos que tengan seguridad en su palabra. Y por lo tanto, si ahí dice no peques, entonces ellos van a empezar a creer que verdaderamente lo está diciendo Dios y no el pastor, ni el líder, ni el encargado de la célula, sino que verdaderamente es Dios el que está obrando en nuestra palabra. Por lo tanto, hoy entendemos que nuestra identidad está en Jesucristo. Nuestra identidad es saber que somos hijos de Dios, pero saber que somos hijos de Dios porque aceptamos que Jesucristo es Dios, tenemos la seguridad de que Él es Dios y por lo tanto por eso yo soy su hijo y tengo la certeza de que lo que dice la palabra es lo que el día de hoy yo es lo que creo. Entonces, mi hermano, este es el pequeño tema de nuestra identidad. Yo espero que sea de bendición para ti, para los tuyos el día de hoy, que comenzamos en esta nueva aventura, en este nuevo reto que el Señor Jesucristo nos ha puesto aquí en Paso del Macho, y estamos declarando por la preciosa sangre de Jesucristo que vamos a tener la victoria en su precioso y santo nombre. Que Paso del Macho será conquistado por ti. Dios usará tus manos, Dios va a usar tu boca, Dios va a usarte a ti, a todas las habilidades y los dones que Dios ha puesto en ti son precisamente para este tiempo, para el tiempo en el que se cumple la visión de Dios, que la tierra entera sería llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Entonces lo estamos creyendo, mi hermano. Espero que este tiempo y este tema haya sido de mucha bendición para ti y que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que Dios obre poderosamente, que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Muchas bendiciones
Y cualquier cosa, estoy al pendiente si necesitamos, ¿verdad? Entender algunas, si tienes algunas dudas, aquí estamos, todavía estamos a tiempo. Bendiciones, Dios te bendiga.